Buenos días. Hoy nos encontramos una vez más aquí y gracias a Dios para trabajar un tema dentro de la asignatura de razonamiento verbal con tercer año de secundaria. ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar en esta mañana? Tiene que ver mucho con la formación o con la certeza de nuestras ideas al formar o al completar quizás un texto. En clases anteriores hemos observado de que cuando leemos un fragmento, un texto, una lectura, o hacemos una comprensión de lectura o lectora, pues podemos extraer dentro de ellas muchas cosas. Empezando por el tema, luego las ideas principales, o la idea principal, porque es una, luego las ideas secundarias. Pues el tema que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver mucho con textos. ¿Y cuál será el tema? A continuación lo podemos observar. La jerarquía de ideas. Correcto. Cuando hablamos sobre la jerarquía de ideas, quizás viene sobre nuestra cabecita muchas cosas. ¿Qué es lo que podemos nosotros o qué es lo que entendemos? Por ejemplo, ¿qué sentido o qué significa para nosotros jerarquía? ¿Sí? Si nosotros buscamos en el diccionario o por ende cada vez que conversamos con un adulto o con papá o con mamá, o hemos escuchado quizás en un texto, ya sea cual sea la asignatura, la palabra jerarquía tiene un significado, ¿verdad? Como que altura, maximidad, ¿verdad? Lo más grande, ¿no? El que tiene quizás el poder. Entonces, en este sentido, ¿cómo lo relacionamos con el texto? Es que van a aparecer textos incompletos, que no son oraciones incompletas, sino textos incompletos donde nosotros, de todo lo que nos entregan ahí como alternativas, vamos a buscar la idea que va a completar, ¿no?, dicha lectura o dicho texto o fragmento, ¿sí? Pero para eso vamos a ver entonces un poquito qué entendemos o a qué nosotros le llamamos jerarquía de ideas, ¿sí? Vemos la siguiente diapositiva. Dice, la estructura interna del texto. En este tejido de ideas, que es el texto, existen ideas de mayor y de menor importancia. Es verdad, cuando nosotros conversamos, por ejemplo, o leemos un texto, vamos a encontrar del principio al fin y vamos a encontrar la idea principal quizás al inicio, intermedio o al final. Como también vamos a encontrar, pues de repente, quizás aquellos fragmentos o aquellos enunciados o pequeñas oraciones que no tienen el mismo peso de todo el contenido, pero que son un complemento. ¿Y de qué es importante? Sí, es importante, como quien dice, ¿no?, para rellenar lectura o espacio. Dentro de una lectura vamos a encontrar esas ideas, o como lo dice acá, fragmentos o enunciados de mayor o menor peso. ¿Y sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando hacemos toda una lectura y le ponemos bastante atención. A ver, dice, a saber, por ejemplo, todo texto va a tener un tema, una idea principal e idea secundaria. Cuando hablamos acerca del tema, se refiere o nos dice que es la idea madre que da origen al texto. ¿Es verdad? Cada vez que nosotros leemos un texto nos vamos a dar cuenta, ¿no?, de repente el tema aparece al principio o intermedio o al final. Una vez extrayendo el tema, ya se nos hará un poco más fácil extraer la idea principal y las ideas secundarias, que son un complemento, ¿sí? En las clases anteriores que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, la estructura interna de un texto, nos hemos dado cuenta cómo es o qué es un tema. Lo mismo que una idea principal. Se dice que es la tesis o planteamiento central del autor acerca del tema. Es verdad, en la cual gira toda casi la historia. Y la idea principal se puede transmitir o se puede dar a conocer a través de una frase o de una oración. Mientras que el tema puede ser incluso hasta una palabra. Y las ideas secundarias se describen, ejemplifican, contrastan, sustentan a la idea principal. Es decir, las ideas secundarias son un complemento. De un texto o de un párrafo, nosotros podemos extraer más de 4, 5, 6, 7, hasta 10 ideas secundarias, dependiendo también el texto, ¿verdad? Porque si es un texto pequeñito, de un solo párrafo, podemos extraer 2 o 3 ideas secundarias. Pero si es un texto largo, completo, ¿no?, un texto extenso, podemos extraer mucho más de 5 o 10 ideas secundarias, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta y recordamos, el tema es la idea madre que da origen al texto y se
encuentro se puede expresar o transmitir a través de una palabra. Las ideas principales o la idea principal es la tesis o planteamiento central del autor acerca del tema y la podemos nosotros observar o encontrar y puede ser a través de una oración o un enunciado como conocemos, y las ideas secundarias son aquellas que van a describir, van a complementar, es decir, van a reforzar la idea principal. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver, vamos a ver un ejemplo. Dice, según un estudiante de la Universidad de Texas, A&M en Estados Unidos, las frutas con hueso de tamaño medio o grande, como los melocotones, las ciruelas y las nectarinas, previenen enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes, el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Más concretamente, los melocotones son buenos, por ejemplo, para combatir el temido cáncer, pues son una buena fuente excelente de vitamina C, que actúa como oxidante. Los melocotones pueden ayudar a combatir la formación de radicales libres, que se sabe son la causa principal del cáncer. Si nosotros nos damos cuenta hoy en día, pues muchos estudios, o de repente quizás esto se sabe de antaños, pero hay personas especializadas en nutrición. ¿Y por qué? Porque se cuenta que pues de la forma como se van obteniendo los productos para consumo, son tantos sustancias que le aplican para hacer la madurez o el crecimiento mucho más pronto, mucho más rápido de lo acostumbrado de un periodo de tiempo, y así poder pues comercializarlo. Y pues lo que han descubierto es que al momento de introducir ese tipo de sustancia en estos productos, con el pasar del tiempo, de los años, va a producir esta enfermedad que está latente y que cada día se descubren mucho más en nuestro cuerpo, como es el cáncer. Pero también dicen que de una u otra manera las frutas de hueso o las frutas secas o las frutas de hueso, pues grande o mediana, como los melocotones, las ciruelas y las nectarinas, van a prevenir enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Has escuchado de repente, quizás mientras caminabas o acompañabas a mamá por el mercado, a personas que dicen, no, las frutas secas ayudan bastante, incluso hasta para el cerebro? Sí, no se dice que es un remedio, pero se dice que puede ayudar bastante las frutas secas cuando alguien tiene principios de Alzheimer. ¿Sabes lo que es el Alzheimer, verdad? Claro, el olvido de a poco de todos tus recuerdos. Entonces, al consumir fruta seca, dice que va a permitir a mantener el cerebro o tus recuerdos, en este caso, o alimentar al cerebro, ¿verdad? Que no, ya te lo repito, no es una medicina absoluta, pero se dice que puede no detenerla tampoco, sino como que debilitar el avance, ¿no? En este caso de lo que es esta enfermedad de Alzheimer. Pero aquí lo podemos observar a través de la lectura, que sirve ¿para qué? Para combatir la obesidad, ¿no? Luego, como la diabetes, el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Y tú me dirás, profesor, pero la diabetes no se produce porque se consume demasiado azúcar. Sí, pero no lo vas a comer en excesividad. Por ejemplo, ¿qué frutas secas conocemos? Está la pasa, ¿qué más? Está la picana, ¿no? Y si nosotros hablamos de fruta seca, de hueso, de tamaño medio, grande, pues tenemos aquí los melocotones, las ciruelas y las nectarinas. Aparte de eso, cuando te hablas sobre la enfermedad cardiovascular, tiene que ver con ¿qué? Con los huesos, con el estómago, ¿con qué? Con el corazón, ¿verdad? También de una otra manera te ayuda. Es decir, la fruta seca puede prevenir, sí puede prevenir. Y eso muchos especialistas lo mencionan o lo dicen al momento de dar de repente sus recetas, ¿no? Para llevar una vida saludable. Profesor, ¿y cómo se puede producir o cómo se da la obesidad? De muchos factores. Por ansiedad. Y la ansiedad nos lleva a comer y a comer y a comer y a no sentirnos llenos, lo que luego se puede convertir en un pecado, que es la gula, ¿verdad? Correcto. También pues ya desde pequeños siempre nos han alimentado tanto que ya nuestro cuerpo se adapta y lo que quiere es seguir o comer y comer y comer más, ¿sí? Y hay diversidad, o la obesidad no solo da en el adulto, sino que también se ha encontrado obesidad infantil y es más riesgoso todavía, ¿sí? Entonces bien, ya hemos observado nosotros a través de esta lectura
¿no? La importancia de que de las frutas secas, o perdón, de las frutas con hueso, de tamaño medio o grande, ¿sí? Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a extraer ahí? La idea principal, el tema y las ideas secundarias. ¿Cuál sería el tema de esta lectura? Los beneficios de las frutas. Ese sería el tema de nuestro texto. ¿Cuál sería la idea principal? Las frutas con huesos, como los melocotones, ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer. ¿Y cuáles serían las ideas secundarias? Tenemos aquí, los melocotones proporcionan vitamina C. La vitamina C es un oxidante. Los melocotones combaten la formación de radicales libres cancerígenas. Y otras frutas beneficiosas son las ciruelas y las nectarinas. Si nos damos cuenta, cada una de estas ideas secundarias que hacen, complementan o fortalecen la idea principal. ¿Sí? Porque ¿sobre qué nos habló el texto? Sobre las frutas de hueso o con hueso. ¿Y que sirven para qué? Para prevenir el cáncer. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Quizás en algunos textos vamos a extraer la idea principal, las ideas secundarias o el tema, o vamos a hacer un complemento, es decir, completar. ¿Sí? A ver, continuamos. Pautas de resolución. Cuando hablamos sobre las pautas de resolución podemos encontrar 3 de ellas. La primera dice, realiza una lectura analítica del texto, es decir, léelo con mucha atención. Si se te es difícil de repente quizás concentrarte, busca un lugar, un espacio adecuado para leer la lectura. Y si no la entiendes a la primera, entiéndela a la segunda, o léela, 2 o 3 veces. Y si por ahí hay palabritas que de repente quizás no conoces o desconoces, sería muy bueno trabajar con un diccionario a la mano. 2. Abstrae la estructura textual destacando la jerarquía de ideas. Es decir, las ideas principales, las que van a ser o las que van a mover o se van a encontrar en todo el texto. Como es el tema, la idea principal o las ideas secundarias. Y tercero, responde correctamente las preguntas. Muy bien. Una vez encontrando estos 3 puntos que acabamos de estudiar, se nos hará fácil entender y comprender mucho mejor el tema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es con referente a todo lo que es teoría, en lo que es la jerarquía de ideas. En tu libro, en la página número 60, tú vas a encontrar textos y vamos a resolverlo. ¿Sí? Muy bien. Iremos aprendiendo, ¿no? Como siempre lo hemos hecho. Y si por ahí pues hay algunas ideas que escapan de repente por tanta lectura, ya pues las explicamos luego. ¿Sí? Muy bien. Dice, en el texto 1, página 60. El primer día de clase, el profesor trajo un enorme frasco de perfume. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes, dijo a todos sus alumnos. A medida que vayan sintiendo el olor, levantan la mano y destapó el frasco. Al momento, ya había 2 manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor?, suplicó una alumna, mareada aparentemente por tanto olor a perfume. Y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma ya se había hecho insoportable para todos. Entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. En realidad, el frasco estaba lleno solo de agua. Miren qué sorprendente, ¿verdad? Cómo puede ser potente nuestras ideas, o nuestro, en este caso, pues en nuestro cerebro, ¿no? Crear un olor o crear una idea. ¿De qué estaba lleno el frasco? Como lo dice la lectura, solo de agua. Ah, pero bastó con que el profesor le dijera, aquí tengo un frasco de perfume y cada uno lo va a oler. Dependiendo el olor que sientas, vas levantando la mano. 2 de ellas primero que hicieron, levantaron la mano y una dijo, ¿puedo abrir la ventana por favor? Porque el olor es demasiado fuerte. Y se hizo eco de esa voz. O sea, siguieron el resto. O sea, no intuyeron, sino simplemente siguieron la idea de la demás. ¿Cómo puede ser fuerte o qué tan fuerte puede ser la idea en una persona? ¿No? Dice, de este singular suceso podemos concluir que A. El profesor poseía una extraordinaria fuerza de convicción. Puede ser, porque simplemente lo dijo, ¿no? Y bastó con que una alumna se creara o ya tuviera esa idea en la cabecita, en su cabecita, lo plasmara y el resto continuó. 2. Un alumno no siempre está dispuesto a creer en todo lo que su profesor dice.
Hoy en día quizá, pero antes lo que los maestros nos decían era, ¿verdad? 3. Y a veces ocurre en los pequeñitos, cuando van aprendiendo recién, ¿no? Hay muchas formas, estrategias de resolver quizás un problema, un ejercicio. Ah, pero como la maestra lo enseñó de esta forma, tú como pequeñito, ¿qué hacías? Lo querías hacer de la misma forma. Pero papá tenía otra estrategia, otra forma de solucionar el problema. Pero ¿qué hacías? No, a pesar de que se encontraba la respuesta, tú querías que fuera de la forma como te la enseñó la maestra o el maestro, ¿verdad? Bien. C. Nuestras percepciones están propensas a la influencia de los demás. ¿Qué bastó? No lo que dijo solo el profesor, sino lo que hizo una compañera. Y eso ocurre. A veces se da en el salón o en las familias. Tienes tus propias ideas, tus propios sentimientos, pero no basta o no eres capaz de decirlo, de expresarlo. ¿Y qué haces? Pasas a ser un elemento en segundo plano. Es decir, esperas que alguien opine o hable para recién tú refutar o reforzar eso. Mas no lo analizas, simplemente te dejas llevar o actúas. Perdón. C, D. No todas las personas perciben los olores de la misma manera. Es verdad, algunos pueden ser demasiado exagerados al momento de inhalar, otros de repente no sienten el olor, para otros el olor es repugnante, ¿no? Demasiado fétido, o para otros de repente es muy suave porque ya está acostumbrado o ha olido cosas más fuerte aún. Entonces no todos tenemos, ¿no? Y el último, la fragancia era de pésima calidad, por eso se evaporó raudamente. No. Y a veces eso ocurre. Decimos, mira, cuando nos dan un plato y queremos decir, ay, esto está crudo, y el otro, no lo pruebo, hoy sí, está crudo, pero no lo pruebo, oh, esto sabe feo. Cuando degustas, el otro, no, pero está delicioso. O sea, no tenemos todos los mismos gustos o el mismo sentido o la misma fuerza de olfato. A ver, entonces dice, de este singular suceso podemos concluir que A, B, C, D o E. Yo siento, de acuerdo a la lectura, que la respuesta debe ser la C. ¿Por qué la C? Porque aquí dice, nuestra percepción está propensa a la influencia de los demás. Es decir, en el texto se describe como una falsa percepción rápidamente contagia o se contagia entre los alumnos. ¿Y cómo bastó con que una dijera, profesor, ¿puedo abrir la ventana porque el olor está muy fuerte? ¿No? ¿O me permite abrir la ventana, por favor? Suplicó una alumna, supuestamente mareada, ¿verdad? ¿Por qué? Por tanto olor a perfume. Y eso pues tú lo has vivido, ¿no? En tu propio salón. ¿Quién se echó perfume? Era testigo de eso, ¿verdad? Y quería, parecías así esos, no es una ofensa, sino un halago. Esos perritos que tienen el olfato, pero así, a milímetro y, ya sé quién es. O ya descubrías o ya sabías quién era la persona que usaba ese perfume, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo aquí? Rápidamente se contagia, ¿no? De los compañeros. ¿Qué más? Lo que nos hace pensar que nuestras percepciones son influenciables. Es verdad. Nos dejamos llevar muchas veces por otros. Y nos cuesta bastante tomar hasta nuestras propias decisiones. ¿Sí? Muy bien. En el siguiente texto dice, si intentas resolver un problema matemático, te provoca tensión, preocupación, inquietud, irritabilidad, impaciencia, confusión, miedo y bloqueo mental. No hay duda de que eres víctima de la ansiedad matemática o miedo externo a esta asignatura. Este mal es bastante común, según revela un nuevo estudio realizado por expertos en didáctica de la matemática y psicología evolutiva de la Universidad de Granada, publicado en la revista Investigación en Educación Matemática. Tras aplicar a 885 estudiantes de primer curso de la escala de ansiedad matemática de Feynman-Sherman, un cuestionario válido por expertos de todo el mundo que se utiliza desde los años 70. Los investigadores han llegado a la conclusión de que 6 de cada 10 estudiantes universitarios sufren ansiedad matemática. Esta podría definirse como el pánico indefensión
parálisis y desorganización mental que surge cuando a un sujeto se le exige resolver un problema matemático. Según concluyen los investigadores, un efecto indirecto de este tipo de ansiedad es que pueden condicionar negativamente el tipo de carrera que eligen los estudiantes españoles. Dicho de otro modo, muchos universitarios eligen carreras distintas a las que realmente querrían para evitar cursar asignaturas relacionadas con la matemática. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿cuál crees tú que puede ser el tema? A ver. Claro, la idea de eje que da origen al texto es el carácter de las percepciones, ¿verdad? En este sentido, dice, el texto se centra fundamentalmente en A. Un estudio sobre la ansiedad matemática y sus secuelas. B. El problema de la ansiedad matemática y sus causas. C. Una investigación matemática de la Universidad de Granada. D. El avance incontenible de ansiedad matemática. O E. La ansiedad matemática y el problema de la vocación. Aquí la respuesta vendría a ser para mí la E. ¿Por qué? Porque solo el autor reflexiona, o mejor dicho, no solo el autor reflexiona sobre la ansiedad matemática, sino también cómo ésta influye negativamente en la vocación de los jóvenes. ¿Sí? A veces nos frustramos, digo nos, porque también me he sentido así, cuando no nos sale un problema o no podemos resolver un problema. ¿Y cuál es la primera frase que sale de nuestra boca? Porque lo pensamos rápidamente, nos servimos para las matemáticas. Pero sin embargo, hay personas, compañeros, amigos, familiares, que son muy hábiles con los números. No necesitan incluso ni de calculadora. Y uno de ellos eran nuestros padres. Quizás ellos no terminaron toda la primaria ni la secundaria. Pero sin embargo las matemáticas en esos tiempos tradicionalmente era enseñada de otras formas, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que aprender ellos? Básica o generalmente las 4 operaciones. Y ese documentito o ese objeto llamado tabla periódica, ¿no? La tabla, ¿no? Que era suma, resta, multiplicación y división, tenían que convivir con ellas mañana, tarde y noche. Y pobre de aquel alumno que no supiera sumar, restar, multiplicar o dividir, y todos los días esa era la tarea. Lo que hoy en día quizás eso ya no se realiza. No digo en todos, pero mayormente hasta hemos perdido. Yo te pregunto, ¿tienes una tabla en casa que no sea de madera, sino una tabla matemática con estas 4 operaciones? Algunos sí, otros no. U otros, ni siquiera pues la revisas y está ahí de adorno en el librero. ¿Por qué? Porque está nuevecita hasta ahorita, de muchos años, y se ve bonita, ¿verdad? Ok, entonces la respuesta para mí es la E, la ansiedad matemática y el problema de la vocación. Y te lo repito, ¿por qué? Porque aquí el autor no solo reflexiona sobre la ansiedad, sino también sobre cómo puede influenciar el sentirte incapaz de resolver unos ejercicios para de ahí ultimar tu vocación como joven. A veces decimos, no quiero una carrera donde existan números, ¿verdad? Pero los números van a existir para toda la vida. Número en tu vida, porque tienes que tomar decisiones, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿verdad? Sí, influye bastante. Muy bien. La pregunta 4 dice, un cuestionario válido implica que éste posee reputación, complejidad, ambigüedad, rigurosidad o perdurabilidad. ¿Qué es lo que nos indica? Que pues dice el aval de expertos de todo el mundo, sino que también se usa desde los años 70, es decir, es perdurable. Entonces significa que es objetivo y preciso, es decir, riguroso. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La de rigurosidad, ¿verdad? Porque aquí el proceso no solo será en un tiempo corto, sino viene de años, dice desde los años 70. Los investigadores han llegado a la conclusión de que 6 de cada 10 estudiantes universitarios sufren ansiedad matemática. Sí, muy bien. Ahora nosotros resolveremos los ejercicios que se encuentran en la página 61 hacia adelante y vamos a leer con bastante atención. ¿Sí? A ver, dice, fueron los falos
objeto de culto por parte de los mayas. Es una lectura en la cual vamos a explicarlo poquito. Figuras del miembro viril tallada en piedra sirvieron a esta cultura para realizar rituales, marcar eventos cosmogólicos y hasta míticos. Termina en pregunta. Poco conocido, el culto fálico de los mayas en México. Está documentado por investigadores extranjeros, de acuerdo al estudio de la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, es decir, la FANSI. En 2 universidades de Estados Unidos se han realizado las investigaciones pertinentes. El FANSI, es decir, la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, detalla que hay más de 130 figuras fálicas en unos 40 sitios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Aunque los principales lugares donde se rindió culto al miembro masculino fueron Chichén Itzá, Uxmal y Oxquinto. En la primera zona arqueológica está el llamado Templo de los Falos, que fue cerrado al público. Imagínate, ¿no? A ver, explicamos. Primero, ¿qué entendemos en la lectura? Por falo, el miembro viril masculino, ¿verdad? Dicen que, pues, en algunas culturas se realizaban rituales, ¿no?, para marcar eventos, o mejor dicho, realizaban también o marcaban eventos cosmogólicos hasta míticos. Una de ellas dice que era poco conocido el culto fálico de ¿quién? De los mayas. ¿En dónde? En México. Se dice que está documentado ¿por quién? Por investigadores extranjeros, es decir, han llegado especialistas para ver sobre qué trataba. De acuerdo al estudio de la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, en 2 universidades de Estados Unidos se han realizado las investigaciones pertinentes. ¿Quién lo hace? El FANSI. Detalla que hay más de 130 figuras fálicas en unos 40 sitios de Yucatán, de Campeche y Quintana Roo. Aunque dice que los principales lugares donde se rindió culto al miembro masculino, ¿dónde fueron? En Chichén Itzá, en Uxmal y Oxquinto. Dice, en la primera zona arqueológica está el llamado Templo de los Falos, que fue cerrado al público. Entonces miren cómo eran las creencias quizás de nuestros antepasados. También podemos observar que en algunas culturas, por ejemplo, para ellos era muy importante quizás los animales, en este caso miren una parte del hombre, es decir, una parte masculina, ¿sí? No entremos en más detalles, así que empezamos a resolver el ejercicio. Dice, principalmente el texto trata sobre las investigaciones del FANSI, el culto maya al falo, la religión fálica en México, los cultos antiguos en México o el templo de los falos. No puede ser el templo de los falos porque no habla exclusivamente de ellos, sino simplemente se dice que hubo o hay un templo, pero que fue cerrado al público. Sería uno de los templos más llenos del mundo y por toda la gente del mundo, ¿verdad? Entonces, pienso que aquí, ¿cuál es la respuesta? La A, las investigaciones del FANSI, ¿sí? Porque pues ellos han descubierto esto, cómo estas culturas rendían culto, ¿verdad?, a esta parte viril del hombre. Entonces la respuesta es la A, las investigaciones del FANSI. 2. Se entiende que las fuentes del FANSI son medularmente de tipo antropológico, geológico, arqueológico, sociológico o biológico. A ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta? ¿Antropológico? ¿Sí? ¿Seguro? ¿O arqueológico? A ver, dice, ¿fueron los falos objeto de culto por parte de los mayas? Figuras del miembro viril tallada en piedra sirvieron a esta cultura para realizar rituales, marcas, eventos cosmológicos y hasta míticos. Poco conocido el culto fálico de los mayas en México.
está documentado por investigadores extranjeros, que es antropológico, que tiene que ver con nuestros antepasados, ¿no? Entonces marcamos la respuesta, la alternativa A. Muy bien. 3. La expresión objeto de culto alude a quién? A un ídolo, a una entidad, una imagen, un dios o una deidad. Es un ídolo, ¿verdad? Se le rinde culto a eso, ¿no? Lo idolatra. Muy bien. Entonces, esas son las respuestas del texto número 1. Pasamos al texto 2. En la 3 la respuesta era la A. Texto 2. Pasamos a otra lectura. Cualquier palabra de una frase, cualquier sentencia de un párrafo, cualquier párrafo de un capítulo, cuyo significado se capta por el contexto, constituye parte del contexto general. Por tanto, no siempre basta con consultar al diccionario para conocer el significado de una palabra, sino el resto de la frase o párrafo. Todas las palabras de un contexto determinado ejercen relación recíproca entre sí. Por ejemplo, sabemos que la palabra madre ha sido principalmente empleada para indicar el partícipe femenino de la procreación. Sin embargo, si al leer el texto nos encontramos con la frase empezó a cuajar la madre del vinagre, habrá que mirar un poco más determinadamente el diccionario. Las palabras no tienen solo una significación, sino que se aplican a grupos de situaciones analógicas, que pudieran llamarse área de significado. Para determinar estas áreas es para lo que es útil el diccionario. Cada vez que se emplea una palabra, examinaremos su contexto y las circunstancias extensionales, si es posible, para descubrir la verdadera acepción dentro del área de sus significados. ¿Cuál sería el tema de esta lectura? A. El uso del diccionario en el significado. B. La diversidad de acepciones de la palabra madre. C. La importancia del contexto en el significado. D. Las definiciones de un diccionario. O E. El significado de la palabra madre. La respuesta yo siento o pienso que es la A. El uso del diccionario en el significado. ¿Sí? O en los significados. Muy bien. En el texto se afirma que A. El significado debe ser determinado por el diccionario. B. La palabra madre presenta dos acepciones diferentes. C. El significado de todas las palabras está en el diccionario. D. Cualquier palabra puede entenderse por su contexto o el sentido de una palabra es determinado por el contexto. ¿Cuál es el texto? ¿Qué es lo que se afirma? Que el significado de todas las palabras están ¿dónde? En el diccionario. Muy bien. La C, entonces. 6. Según la lectura, el contexto es el uso múltiple que tienen las palabras, la definición que consigna el diccionario, C. Las relaciones de significado entre las palabras. D. La presencia de distintas palabras. O E. El lugar donde se utilizan las palabras. La respuesta aquí es la alternativa A, el uso múltiple que tienen las palabras, ¿sí? Una palabra no significa solo una cosa, puede tener muchas definiciones. Y eso lo hemos observado en el tema de las palabras homónimas, que pueden ser homógrafas, o en las polisémicas, ¿sí? Bien. Texto 3. El equipo de investigadores analizó la capacidad de autocontrol de 567 animales de 36 especies diferentes a través de diferentes pruebas. La primera constaba de un cilindro opaco del que los animales tenían que recuperar un trozo de comida guardado en su interior. Tras resolver esta tarea con éxito, cambiaron el cilindro opaco por uno transparente, con lo que estos podrían ver la comida en su interior y tenían que resistirse a la tentación de lanzarse directamente al alimento, con lo que chocarían con el cilindro. Según el examen de los resultados, los grandes simios, como orangutanes o chimpancés, fueron los que mejor realizaron los experimentos, mientras que los más pequeños, como los monos ardilla, obtuvieron los peores resultados. El trabajo, publicado en la revista Proceedings of the Even, es una revista extranjera, concluye por tanto que las especies con cerebros más grandes tienen más autocontrol que las especies con cerebros pequeños. A ver. Dice, las ideas del texto básicamente exponen a. El éxito o fracaso de los animales para resolver tareas de laboratorio.
B, la relación entre la capacidad de autocontrol y el tamaño del cerebro. C, las investigaciones recientes realizadas al cerebro en los grandes simios. D, los hallazgos sobre la capacidad cerebral de nuestros parientes primates. Y E, el conductismo aplicando a los primates para observar su autodominio. La respuesta aquí es la A, el éxito o fracaso de los animales para resolver tareas de laboratorio. Muy bien. 8. Señala el enunciado correcto sobre la investigación de la PNAS. A. Aplicó diversas pruebas de carácter empírico. B. Sometió a la tortura a simios de laboratorio. C. Es una autoridad en materia de neurociencia. D. Menosprecia el cerebro de los monos ardilla. O E. Debe extrapolarse a todos los seres vivos. Aquí la respuesta es la A también. Aplicó diversas pruebas de carácter empírico. ¿Sí? 9. Se concluye que la relación entre el tamaño del cerebro y la capacidad de autocontrol. Ahora repetimos. 9. Se concluye que la relación entre el tamaño del cerebro y la capacidad de autocontrol A. Es relativamente frecuente. B. Es inversamente proporcional. C. Resulta incierta siempre. D. Está inevitablemente unida. O E. Es directamente proporcional. Yo creo que la respuesta aquí es relativamente frecuente. ¿Sí? Porque si se concluye que la relación entre el tamaño del cerebro y la capacidad de autocontrol es relativamente frecuente. Texto 4. Dice: la teoría de las ideas representa el núcleo de la filosofía platónica, el eje a través del cual se articula todo su pensamiento. No se encuentra formulada como tal en ninguna de sus obras, sino tratada desde diferentes aspectos, en varias de sus obras de madurez, como La República, Fedón y Fedro. Por lo general, se considera que la teoría de las ideas es propiamente una teoría platónica, pese a que varios estudios de Platón, como Burner o Taylor, hayan defendido la tesis de que Platón la había tomado directamente de Sócrates. Los estudios de Rawls, entre otros, han puesto de manifiesto la insuficiencia de dicha atribución, apoyando así la interpretación más generalmente aceptada. A. El debate planteado se centra en torno a sí. Repetimos. A. El debate planteado se centra en torno a sí. A. El núcleo de la filosofía platónica es la teoría de las ideas o no. B. La teoría de las ideas es o no realmente original de Platón. C. Sócrates es o no el verdadero autor de la teoría de las ideas. D. La teoría de las ideas es eje del pensamiento socrático o no. Burnet y Taylor tienen razón o no sobre la teoría de las ideas. Aquí la respuesta es: el núcleo de la filosofía platónica es la teoría de las ideas o no. 11. Sobre Burner y Taylor se puede afirmar que A. Realizaron estudios apócrifos sobre la filosofía platónica. B. Cuentan con bases suficientes para sustentar su hipótesis. C. Hacen apología al trabajo genuino del filósofo Platón. D. Refutan a Rawls sobre la teoría de las ideas de Sócrates. O E. Cuestionan que Platón sea el autor de la teoría de las ideas. La E. Cuestionan de que Platón sea el autor de la teoría de las ideas. 12. En el texto, el término tomado es sinónimo de A. Invocado. B. Hurtado. C. Plagiado. D. Evocado. O E. Extraído. La respuesta aquí más cercana es la B. Hurtado. ¿Sí? Muy bien. Así como estos textos, tú también vas a resolver el 5 y luego los demás que se encuentran en la página 64 hasta la 67. Léelo, son los ejercicios de reforzando lo aprendido y practicando en casa. ¿Sí? No te olvides, por favor, léelo con bastante atención. Si no entiendes a la primera, léelo 2 o 3 veces y le darás luego respuesta a las preguntas que se encuentran ahí. ¿Sí? Muy bien. Espero que te haya gustado las lecturas que hemos trabajado en esta mañana en el tema de lo que es
la jerarquía de ideas, y de esa manera pues hemos recordado cómo extraer o qué es un tema, una idea principal o las ideas secundarias. ¿Sí? Bueno, no te olvides por favor desarrollar los ejercicios de la página 64 a la 67 o 68, que son 2 al final. Ya le tomas foto y le envías a mi correo. Gracias por estar juntos en esta mañana. ¿Sí? Nos volvemos a encontrar si Dios así lo quiere, a portarse bien y a cuidarse. Que tengas buen día.